Hola, ¿qué tal? Muy, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Bueno, pues les recuerdo, mi nombre es Georgina Cárdenas Acosta. Estamos en este curso de paridad y bueno, pues tenemos otros videos que anteceden a este, dos de ellos que corresponden a la unidad uno y uno más que es como la primera parte de esta unidad 2 y finalmente este video con el que estaríamos cerrando la unidad número 2. Voy a compartir pantalla para plantear em, algunos elementos de esta presentación. Y bueno, pues básicamente aquí lo que quiero compartir con ustedes es, bueno, pues esta segunda unidad que es el tema de paridad de género en el sistema electoral mexicano. Y bueno, pues tiene por objetivo la institucionalización de la paridad de género en el marco normativo nacional, los sistemas electorales para implementar la paridad de género a través de reformas constitucionales y los mecanismos institucionales para la implementación de la paridad. Como ya comentábamos anteriormente, son muy importantes las aportaciones que ha llevado a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque tiene un papel fundamental para interpretar cuáles son los alcances de la paridad. Esta paridad que pues podemos hablar de que es relativamente reciente, ¿no? Lleva poco más de un lustro y se ha hecho necesario hablar cómo es que y definir legalmente cómo es que esta tiene que ser interpretada, qué hay de ella, cómo convive con otros principios y se generan un conjunto de sentencias, de tesis y de jurisprudencias que hemos seleccionado aquí para tener una especie de muestreo de cómo se generan estrategias garantistas en materia de igualdad. Vamos a tener desde algunas tesis que podrán identificar a lo largo del 2006, algunas sentencias desde el 2017, en el 2018, en el 2019, en el 2020 y muchas más que van a estar en el 2021. Particularmente me interesa que reflexionemos cómo es que de 2012 a 2018 hubo en total 23 jurisprudencias y tesis relacionadas con la paridad de género emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como podemos ver en la imagen, con base a datos de la Unidad de Estadística de Información Jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e información que nos plantea la unidad de género, podemos identificar que solo del proceso 2020-2021 hubo un total de 325 asuntos resueltos en materia de paridad. Es decir, la gente va conociendo cómo, de qué va la paridad, cómo hacerla justiciable y las personas están apoyando, hay muchas organizaciones de mujeres apoyando a otras mujeres para hacer justiciable este derecho y también tenemos que pues se reconoce la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano con autonomía y con imparcialidad y con mucha credibilidad que va a resolver este tipo de asuntos. Entonces, tenemos un incremento de 1,413% si lo comparamos con 2012-2018, donde hubo 23 jurisprudencias y tesis en materias de paridad. Entonces, sí tenemos un proceso electoral donde se habla mucho de este tema, de qué va. Y aquí una imagen solamente para mencionar que, porque la mayor parte de las sentencias que hay en el 2021 van a tener que ver con la integración de los congresos locales. Y aquí un ejercicio de cómo es que finalmente quedaron
integrados ya los congresos locales, porque digamos que este ejercicio de la paridad como que va por diferentes fases, ¿no? La gente busca hacer justiciable este derecho, algunos casos llegan a los tribunales electorales y de ahí se generan en muchos casos sentencias, tesis y jurisprudencias. Y luego ya como resultado lo que vemos es congresos integrados con unas mayorías importantes de mujeres, ¿no? Algunos congresos que llegan a tener hasta 60% de mujeres en los congresos, 62%, en general, ¿no? Los congresos ya tenemos, digamos, en total un 52.61%. Y luego, bueno, también dentro de las sentencias que hay y que han sido emblemáticas para proteger y garantizar la paridad de género, pues una de ellas, entre las muchas importantes, es la sub JDC 20 de 2018, que aquí se resuelve que los partidos deben de garantizar la paridad de género en sus órganos de decisión o de dirección. Esto es muy importante porque ya lo mencionaba la sesión pasada, muchas veces se pensaba que la paridad solamente estaba relacionada con los escaños legislativos, en donde hay más cargos que repartir, y no se estaba considerando que hubiera esta paridad para los órganos de toma de decisión. Y no, el principio de paridad es transversal y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. También tenemos, bueno, pues algunas reflexiones, algunas infografías que estaremos compartiendo, que algunas magistradas o magistrados o el INE van trabajando respecto o explican por qué votan de una u otra forma, pero también una que es muy importante es la sentencia 1414-2021 y acumulados, en donde estaremos hablando de que va a haber posibilita que haya una reasignación de escaños y por primera vez vamos a tener un congreso que se integra por 50% de mujeres y 50% de hombres. Bueno, pues lo que ya estamos viendo es cómo se va cristalizando o cómo va siendo operada la institucionalización de la paridad de género en el marco normativo nacional. Eh, y recordar como el antecedente que posibilita que esto se esté cristalizando, que estemos discutiendo cómo es que se van a repartir los escaños, cómo conviven con otros principios. Pues recordemos que es muy importante identificar 3 momentos de cambio legal para la paridad. Primero, 2014, que se incorpora como principio, se busca garantizar el derecho a la igualdad de trato, oportunidades y resultados a través de la exigencia de la postulación paritaria entre mujeres y hombres, particularmente en las modificaciones al artículo 41 de la Constitución y los artículos 232, 233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y luego la reforma de 2019, que es muy importante, donde se busca que se garantice la mitad de los cargos de decisión política en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y en los 3 poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, en este sentido, estamos hablando de lo que se conoce como la paridad en todo, la paridad transversal. Ahí Vázquez tiene mucha documentación al respecto, yo les recomiendo leerla. Y en el 2020, la gente ubica particularmente la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también, ¿no? Si bien se busca, se define y se señalan elementos, también se adicionan algunas regulaciones en torno a la paridad. Y bueno, también me parece importante remarcar algunos elementos sobre la conceptualización de los sistemas electorales para implementar la paridad de género. Es muy importante que la paridad no tenga una interpretación limitada
sino que realmente se logre desestructurar la desigualdad que posibilita que las mujeres todavía no estén paritariamente representadas en todos los espacios de toma de decisiones. Y bueno, pues también hay algunos conceptos que son muy importantes considerar acá para cuando se van a leer las sentencias, ¿no? Principio de mayoría relativa, el principio plurinominal, las circunscripciones uninominales, las circunscripciones plurinominales, los tipos de listas, que si son cerradas, bloqueadas, cerradas y no bloqueadas, las listas abiertas. Y bueno, también es importante que miremos cuáles son los mecanismos para la implementación de la paridad. Como ya les mencionaba, a partir de la reforma de 2014, la incorporación del principio de la paridad en la normatividad federal hizo necesario precisar, bueno, y entonces, ¿cómo va a aplicar la paridad horizontal o cómo va a ser instrumentada la paridad vertical para que esta paridad tuviera una interpretación mucho más amplia y no se quedara como limitada, sino que realmente lograra alcance? ¿De qué cosa hablamos cuando hablamos de paridad horizontal? Bueno, pues esta consiste en la aplicación de este principio de manera territorial. En este sentido, debe de garantizarse en el total de, por ejemplo, de las personas que aspiran a las presidencias municipales de la entidad federativa, ¿no? O sea, hay un total, digamos, yo a veces lo digo como en términos de alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos 16 alcaldías, bueno, pues 8 tendrían que estar postuladas mujeres por algún partido político y 8 otros hombres. También recordamos que esto no limita, ¿no? Puede haber más mujeres postuladas también, afortunadamente por la paridad flexible, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta paridad horizontal se busca que se postule 50 y 50, y aquí hay una jurisprudencia muy relevante en la materia, la que se conoce como 7 de 2015, que mandata la obligatoriedad de la paridad de género en el orden municipal. El orden municipal en nuestros gobiernos subnacionales es muy importante que también llegara la paridad. Ahí también tenemos todavía una serie de retos, pero era importante que quedara legislado, ¿no? En términos de paridad vertical, se refiere a que los partidos o coaliciones deben realizar una integración igualitaria en la planilla y la lista debe integrarse a través de la alternancia de género en forma sucesiva hasta que la lista se agote. En las tesis y jurisprudencias que vamos, bueno, en las tesis particularmente, que están contenidas en la unidad 2, van a poder identificar, por ejemplo, cómo se ha resuelto este tipo de situaciones, particularmente en 2021, en otras, los congresos locales, ¿no? A veces dicen, bueno, pues se tiene que respetar lo que establezca la legislación local y se tiene que respetar lo que diga la legislación local y, por ejemplo, si son impares, bueno, en una ocasión llegarán, a lo mejor quedan más mujeres y en la otra legislatura llegarán más hombres, ¿no? Entonces van estableciendo criterios. Y la paridad transversal, ¿no? De esta ya les hablaba, que nos dice Lorena Vázquez, ¿no? La paridad transversal busca incluir a las mujeres en la toma de decisiones en asuntos públicos y esta, no solamente en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Sino también en los 3 poderes. Y la paridad flexible, aquí recupero algunos elementos que plantea la magistrada Mónica Soto, la doctora Alejandra Montoya y la doctora Alicia Ocampo, respecto a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha realizado un entendimiento de la paridad de género desde una perspectiva flexible. Es decir, emite criterios que han conllevado a que más mujeres ocupen cargos electivos, justificando la determinación de la medida a partir del significado de lo que debemos entender por paridad, a partir de la normativa que la rige, y resolver en cada caso concreto conforme al principio de igualdad y no discriminación, porque, bueno, en algunos casos que ha resuelto la Sala Superior se busca una justificación objetiva y razonable que busquen contrarrestar
discriminación histórica y estructural sufrida por las mujeres en cuanto a sus derechos de participación política en el país. Y ¿no? Derecho que fue reconocido a nivel federal en 1953. Entonces, lo que se busca es generar estrategias que posibiliten que las mujeres lleguen. Pues también tenemos lo que son las listas alternadas, que pues tienen que estar eh, eh, integradas por el principio de paridad, encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres en cada periodo electivo. ¿Cómo va a ser el encabezamiento de las listas? Es decir, una legislatura estará conformada mayoritariamente por mujeres y otra mayoritariamente por hombres, y dependiendo el género que encabece la lista. Y bueno, también tenemos fórmulas homogéneas y mixtas, que estas son aquellas que se conforman por personas del mismo género, mientras que las fórmulas mixtas son aquellas donde la candidatura del propietario puede ser encabezada por un hombre y la mujer puede ser destinada por una mujer. Recuerda que hablamos de esto la vez pasada. Bueno, pues es importante señalar que esto tiene un término, y el término legal es fórmulas homogéneas y mixtas. Y también algo muy interesante son los mecanismos para probar competitividad. Les conocemos en el argot como los bloques de competitividad, que se dividen en función del porcentaje de votación obtenida en las demarcaciones con alta competitividad, media competitividad y baja competitividad. Es decir, se busca que las autoridades locales observen y garanticen que las mujeres no sean postuladas exclusivamente en bloques de menor competitividad, porque ya saben que eso sucedía, ¿no? Postulaban a mujeres en donde decían, bueno, pues en esta alcaldía definitivamente no tienen posibilidades de triunfo, hacían el cálculo político y entonces ahí las postulaban. Entonces, no, ahora lo que hacen es ver que donde haya competitividad en estos tres bloques, estén ellas postuladas. Entonces, yo con esto estaría agradeciendo que me estén acompañando. Es fantástico compartir con ustedes este espacio, y nos estamos viendo para, eh, para las cápsulas que tienen que ver con la unidad 3, y finalmente estaremos haciendo un resumen general de todos los temas abordados, por si algún tema quedó pendiente, ahí lo van a poder consultar. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Saludos a todas las personas.